¿Tú a mí? Sí, genial. Perfecto. Mira, ya se te está viendo y todo. Bueno, lo primero de todo, Sherezade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Ah, como curiosidad, ¿ahora mismo a cuánta temperatura estás? Porque aquí lo estamos pasando un poquito mal, pero creo que por allí estáis un poquito más, ¿no? Confort. Estamos mira, te digo, 19. ¿Quién los pillara, eh? Sí, la verdad que sí. ¿Quién los pillara? Bueno, pues te estaba presentando antes, Sherezade Moñino, hemos dicho pues todo lo que has hecho, ¿no? Aparte de que eres streamer, pero realmente esto es lo más reciente, porque eres tanto doctora en alergias como inmunología, bióloga, tienes un libro. Claro, te quiero preguntar, ¿tú te considerarías un culo inquieto? Porque al final vemos que no tienes casi límite, ¿no? A la hora de estar pensando, a la hora de estar comunicando, realmente te gusta lo que haces. Sí, me meto en demasiados embolados, esa es la respuesta correcta. Sí, yo creo que cuando acabé el doctorado, durante el doctorado, bueno, le echas horas, sudor y lágrimas. Entonces, una vez que eso se acabó, sí que es verdad que me encontré con más tiempo en mis manos y justo también fue que empezó la pandemia. Claro, Entonces, claramente me había encontrado por primera vez sin una meta profesional, digamos, que tenía una deadline, que es justo. un doctorado. Una vez que ya te doctoras, bueno, son metas, digamos, diferentes, ¿no? Pero no hay una deadline, digamos. Entonces, había estado muchísimos años trabajando para esa deadline y en el momento en el que esa se acabó, coincidió que tenía más tiempo libre y bueno, y me lancé a esto. Siempre, sí que es verdad que siempre me ha gustado tener otras actividades, hacer cursos online, escribir cuando podía. Entonces, sí, me gusta estar ocupada. Me gusta mantenerme bastante ocupada, la verdad. Sí, mira, te mandan saludos desde Chile. Eh, ¡Jo! Yo te quería decir, ahora mismo, ¿dónde te sientes más cómoda? Porque hemos hablado un poco de tu registro, has tenido una sección en la radio, has escrito libros, al final sabemos, ¿no? Tus inquietudes y luego hablaremos de ellas, pero ahora mismo, ¿dónde te sientes más cómoda a la hora de comunicar a la gente? ¿A través de un libro, a través incluso de los directos? ¿Dónde te sientes más cómoda? Yo creo que Twitch. Yo creo que Twitch es donde más cómoda. También es donde más experiencia tengo, a lo Claro, mejor. Yo empecé haciendo vídeos cortitos para el informativo de Ángel Martín en Twitter. sí, Entonces, esa forma de comunicar me gustaba porque era muy al point, además nada de formalismos, claro. nada de porque Twitter es Twitter. Entonces, con eso también me sentía muy cómoda, pero luego me limitaba mucho lo que era interaccionar con la gente. Mm, Entonces, descubrí o me encontré que Twitch me dejaba también ese punto informal, ese punto improvisado, ese formato un poco más coloquial y además la interacción. Entonces, claro. yo diría que de todo, Twitch es donde más cómoda me siento. Claro, luego hablaremos un poco acerca de lo que haces en Twitch, también cómo estás construyendo esa comunidad, que realmente es bastante importante, pero quiero un poco remontarme a lo que es tu historia, ¿no? Para que te podamos conocer un poco más de Ujú, cerca y de dónde vienes. Tú naciste en Madrid en el año 90, ¿verdad? En 1990, y ya correcto. desde pequeña comentas en tu página que te apasionaba el mundo de la literatura. Claro, te quiero Ujú. preguntar, ¿cómo era esa Sereza de pequeña? Pues sí, la verdad es que estudios, libros, videojuegos, no tanto, porque la verdad es que en mi casa íbamos como un poco con delay, ¿no? Con, Ujú, con las consolas y con todas las cosas. Nunca tuvimos la consola de primera generación. O sea, íbamos, cuando salía la Play 2 nosotros teníamos la Play 1, ¿no? Íbamos ahí como un poco a trancas. Entonces los videojuegos siempre me gustaron mucho. Recuerdo que tuve una época que me vicié al Mus Online. ajá. O sea, por ejemplo. Pero yo diría que estudios y libros eran básicamente el fuerte, combinado siempre con deporte, o al menos hasta los 14 años hice también bastante deporte, academia de inglés, o sea, yo es que, bueno, claro, ahora tiene sentido, ¿no? Como tengo tantas cosas, Claro. porque la verdad es que siempre he tenido un montón de actividades extraescolares. ¿Y Y, cuál o era tu sea, pri y
Sí, ¿y cuál fue tu primera vocación? Porque ya luego hablaremos del mundo de la biología, que evidentemente ha marcado tu vida, ¿no? Porque te dedicas a ello y al final ahora comunicas también, pero desde pequeña, ¿qué querías ser? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quería ser astronauta y luego terminé siendo pues lo que sea, pero ¿en tu caso? Yo es que esta va a ser aburrida, pero yo desde que tengo uso de razón, yo quería trabajar en un laboratorio. No sé de dónde lo vi, no sé cómo, de dónde saqué la idea o cómo llegué a esa conclusión, pero a mí mis padres me decían, o sea, yo lo recuerdo porque me lo decían mis padres, Claro. que yo siempre había dicho que quería trabajar en un laboratorio. Em, Luego, si tenemos tiempo más adelante, te contaré la anécdota de la explicación del multiverso, de por qué, acabé estudiando esto, pero sí, sí, yo siempre quise investigación no la co creo que no conocía la palabra, ¿no?, el concepto de investigación, pero biología, laboratorio, medicina, todo eso sí. ¿Y quién te inculcó primero esa pasión tanto por el teatro, la literatura, a lo mejor alguien en la familia, tú misma, a través de un cuento, de un libro? Porque además te llamas Sherezade, que al final es, Sí, es verdad. que además es el nombre por excelencia, ¿no? Las mil y una noches. ¿Qué despertó en ti esa vocación? Mi madre leía mucho, bueno, y lee, mi madre también es apasionada de la lectura. Yo enseguida lo cogí con gusto, porque a veces depende de cómo te lo presenten en el Claro. colegio, puede que le cojas un poco de manía, pero yo empecé a leer en casa, o sea, yo empecé a leer en el periódico con mis padres, entonces, es que la lectura yo creo, o sea, siempre ha estado. Es cierto que no tengo una gran variedad de géneros que me gusta leer. A mí sé lo que me gusta y ¿no? Stick to it. Entonces, sí que dentro de, de mis géneros favoritos he consumido mucho, mucho libro, pero yo creo que era verlo, ¿no? Mi madre, yo creo que fue un gran factor, digamos, de que yo me tirara a la lectura. Claro, tú lo has comentado muchas veces, dicen por el chat, es el nick, ¿no? Es tu nombre, es tu nombre. ¿Cuántas veces tienes que responder a esto? Porque claro, es, es un Bastantes. nombre que nació para ser nick. Bastantes, la verdad, me sorprende mucho que lo tenga que Ya, contestar tantas veces. Sí, sí, no, es nombre, pero es verdad que es un nombre que fue es nombre para ser precioso, Nick. claro. Y además es que también tengo otra anécdota muy curiosa, pero ahora ya desde hace un año en el DNI aparece con H, porque hasta hace un año en el DNI no estaba con H. O sea que ahora ya sí que sí, 100%, el nombre que tengo es de DNI. Ya dicen, el otro día se lo preguntó Elisa Webs. Claro, es que escuchas ese nombre y es. ¿Y hay historia detrás de ese nombre? ¿Te contaron alguna vez por qué te lo pusieron o no? Sí, ¿cuál quieres? ¿La historia que queda bien en podcast o la de verdad? La de verdad, que es para La conocer un de poco tu verdad. historia. Vale. Mis padres tenían un pub, ¿vale? Ajá, Cuando yo nací, ellos tenían un pub. Pues vino un comercial a presentarles una carta de cócteles ajá. para implementar en el pub y uno de los cócteles se llamaba Serezade. ¡Ah, qué Y fuerte! entonces les gustó el nombre y luego ya buscaron la historia del libro y tal, pero pues un cóctel. Pero además, que ni pintado, porque luego, y que también te quiero preguntar sobre eso, en marzo estrenaste tu primera novela, ¿no? Los seis Ujú. Lendau. Ujú. Lendau. Claro, tú lo lees y dices, es una estrategia perfecta, desde el nacimiento. Porque claro, y al final vemos tu logo por detrás, tu canal de Twitch, que también lo hemos pasado por aquí antes, está todo como muy relacionado, ¿no? Es como, tú lo ves y es pero tú siempre puedes decir: "Bueno, esto me da TOC", esto todo lo contrario, es muy armonioso todo, ¿no? Como que todo va. Claro, puedo mentir y decir que estaba hecha aposta, pero la verdad es que salió. La verdad es que salió así. Y entrando un poco en lo que es el mundo de la biología, eh, ya me comentaste que tenías una historia ahí de cómo iniciaste tus estudios. ¿Cómo se despertó a ti, o en ti, esa semilla, nunca mejor dicho, por la biología? Pues es que yo esto es algo que he hablado un montón pues, con amigos, con familiares, también con el chat muchas veces de: "¿Y por qué la ciencia?". Y yo es que de verdad, es que no tengo otro recuerdo que no sea querer hacer ciencia. Y Ajá. entonces esto lo hablaba un montón con mucha gente y un día tuve un sueño, porque yo tengo sueños muy raros. Sí.
muy, 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 muy raros. Pero este en particular es muy gracioso, porque yo tuve un sueño de que yo en ese momento, que yo tenía cuando tuve el sueño, pues 24, 25 Ajá. años, em, yo viajaba, o sea, yo viajaba al pasado, a casa de mi abuela, entonces estaba la Cerezade de 5 años en el sofá, entonces en un momento dado la Cerezade de 5 años se quedaba sola en el salón porque pues, mis padres se iban a la cocina y mi abuela se iba al salón, ta, ta, ta. Entonces en ese momento entraba yo y entonces yo le decía a la Cerezade de 5 años, oye, mira, vas a estudiar ciencia, vas a estudiar biología, ¿vale? Ajá. Te va a gustar. Va a ser duro, ¿vale? Vas a querer hacer un doctorado, no va a ser fácil, pero lo vas a terminar, ya verás. Vas a trabajar en un laboratorio, te va a gustar un montón y yo estoy aquí para decirte bueno, que lo vas a hacer bien, pero que va a ser duro, pero que lo vas a conseguir. Y entonces, claro, yo ahí de 5 años en plan de, ok, no sé quién eres, o sea, en plan de, soy yo, pero no sé si soy yo. Y entonces, cuando me desperté, de ese sueño dije: "Ya está, por esto sé que tengo que estudiar biología, porque es que vino mi Serezade del futuro y ya en este sueño ya me lo he revelado y es así". Estos son los sueños que no debería de contar a la gente, que si me quiere seguir pensando que soy normal, pero mira, ahí te explica. Es que parece un cuento de las mil y una noches, Sherezade. Yo me estoy preocupando, pero en plan bien, de decir, joder, tú y además. Claro, Ya, 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 mira, ya. siempre hay una pregunta que yo suelo hacer en distintas formas, pero para poder un poco que esa persona abra un poco más acerca de su historia, pero tú le has dado la vuelta, porque yo siempre digo, bueno, ¿y tú qué le dirías a esa persona de pequeña, en este caso la Sherezade con 5 años, de qué le dirías? Pero más bien es que esa Sherezade de 5 años te dijo a ti lo que tenías que hacer. Claro, claro, es que, yo ya lo tenía claro. Yo ya con los 5 años, yo ya en plan de: "Va, ya esto ya está ready, ya vamos a hacer lo que hay que hacer". Entonces, claro, cuando terminé el doctorado fue como: "Uf, ¿y ahora qué?". O sea, no había una Cerezade de 40 Claro, para venir claro, a decirme a los claro. 25, "Oye, ahora tienes que hacer no sé qué". Entonces, pues así, tenía mucho tiempo libre. ¿Y ahora mismo crees que esa niña estaría orgullosa de donde estás ahora? Hombre, yo creo que, profesionalmente hablando, ¿no? O sea, de carrera, uf, hostia, nos lo hemos currado, ¿eh? O sea, Joder. yo creo que sí, yo creo que sí. Algunas cosas mejor, mucho Sí, mejor de lo que hubiera, o sea, hubiera firmado con menos. Y algunas otras cosas, bueno, pues como todo, la vida, ¿no? Que la ves con tiempo y dices, pues esto lo podría haber hecho de otra manera. Pero yo creo que profesionalmente, digamos, ¿no? En sí. carrera, estudios, carrera, doctorado, 10 de 10, la verdad. Estoy muy, muy contenta, muy a gusto y muy realizada. ¿Y cómo fue para ti, en cómputos generales, toda esa trayectoria, digamos, de estudios? Porque ya me lo has comentado que fue costoso, porque realmente estamos hablando de una carrera, un doctorado en alergias e inmunologías. ¿Te costó realmente? ¿Había momentos en los que tú querías tirar la toalla o realmente esa llama era tan fuerte que decías: "Esto voy a continuar, pase lo que pase"? Yo creo que no hubo ningún momento en el que verdaderamente pensara, vamos a tirar la toalla, pero hubo muchos momentos en los que yo era consciente del daño que me estaba haciendo. No, no había opción de dejarlo porque es lo que hay Claro, y un poco ese es el problema del doctorado, ¿no? Que se pueden aprovechar de los estudiantes de doctorado porque dependes de graduarte, ¿no? Dependes de esta deadline y hasta que llegues a la deadline haces, pues pasas por muchos aros, ¿no? Entonces, hubo obviamente altibajos y hubo momentos críticos en los que verdaderamente sabía que no me estaba haciendo bien, pero creo que en ningún momento consideré realmente tirar la toalla, en parte también por ya lo que había invertido, claro, porque cuando ya estás ahí metido en el fango, ¿no? Es como, hostia, es que ahora me quedan 3 años y voy a dejarlo. Que, justo. ojo, que conozco gente que lo ha dejado y lo dejarían 3 veces más y a veces es lo que hay que hacer. Eh, por suerte, creo que en mi caso pude, bueno, pues aguantar un poco el chaparrón con las posibles consecuencias que hayan quedado y terminarlo. Pero es muy duro. O sea, no. Esto suena muy cliché, ¿no? Pero hasta que no tienes un perro no sabes lo que es tener un perro y Ya. hasta que no haces un doctorado no sabes lo que es hacer un doctorado. Por mucho que yo te diga,
es la experiencia más dura que he tenido, hay que sufrirlo. Claro, te iba a decir, ¿a ti qué te ha podido agobiar más? ¿Hacer un doctorado o que de repente en tu directo entraran 20.000 o 30.000 personas? Claro, porque yo lo pienso y digo, a ver, en uno me lo juego yo, pero sé que a lo Sí. mejor me destrozo la salud mental, pero Ujú. claro, de repente en tu directo entra no sé cuántos y es como, ¿sabes? Un poco de qué está pasando. Te O es tengo que diferente. conf tengo que confesarte que, los Squidcraft Games, Sí, uf, claro. fueron muy duros. Y lo mismo, ¿eh? O sea, yo te digo, o sea, he Sí, hecho sí, un sí. doctorado. He hecho la defensa de mi doctorado. Sí, O sí. sea, que es como que el examen más importante de tu vida. Total. Y, y el día de los Squidcraft Games, yo estuve todo el día, ida, o sea, no tenía la cabeza donde tenía que estarla, era como una ansiedad, ahí límite, no incapacitante, Ujú. pero como ahí, de background todo el rato. Y verdaderamente, lo pasé bastante mal ese primer día de los Squidcraft. Los primeros, bueno, la primera hora hasta que Sí, arrancó, lo pasé muy mal. Luego ya el número de viewers, fíjate, me da bastante más igual. La gente que obviamente da impresión, pero da impresión por gestionar el chat. claro, Porque como lógico. yo no tengo el número de viewers, o sea, yo no sé cuánta gente hay, pero el gestionar el chat, el que no hubiera mal rollo, eso sí que, pero porque Claro, quiero cuidar mi chat, ¿no? Entonces, me daba un poquito más de impresión, pero los viewers tampoco. O sea, yo he estado en congresos y he hablado frente a expertos del campo donde yo trabajo. O sea, eso, claro. número de personas no me da ansiedad, la verdad. Claro, te preguntaba por eso, luego hablaremos un poco más acerca de lo que es tu comunidad, porque claro, yo me lo imagino, y es que hay muchos perfiles en Twitch, ¿no? Digamos que gracias a que estamos ya en 2022 y se han abierto muchas puertas y la gente se lo gana, un ejemplo es tu caso, ¿no? Ya puedes dedicarte a muchas cosas y estar aquí. Claro, yo me imagino que estás cuidando tu comunidad poco a poco, guiándola por donde a ti te gusta, porque evidentemente no es lo mismo una comunidad de un streamer que de otro. Claro, y de repente llega y es un poco gestionar lo que tú dices, el chat, que tu gente no se pierda por ahí y no se alborote porque sabes que se van a agobiar contigo, ¿no? También hay gente en este chat que viene de tu parte que estoy seguro de que en esos momentos decía, a ver cómo gestionamos esto porque para no romperlo, ¿no? Para no romper lo que está bien hecho. Pero antes preguntaban, claro, ya has comentado que tú eres soñadora porque eh, eres soñadora. ¿Cómo es para ti moverte de una ciudad a otra? Porque el doctorado, si no he mirado mal, lo hiciste en Viena. Ujú, Ahora trabajas, bueno, trabajas, y trabajas en ujú, Berlín, en Alemania. ujú. ¿Para ti es sencillo, dejar tu casa, irte de un lugar a otro? Porque también has vivido en otras muchas ciudades. Tienes mucha experiencia y eso siempre es un grado, ¿no? De adaptarte a varios entornos. Sí, obviamente, es una experiencia, aprendes un montón, pierdes libros en el camino, eso es Claro. una de las cosas que he aprendido de las mudanzas. Además, durante el doctorado estuve, pues yo creo que en total 10 meses viviendo en Boston también, o sea Ajá. que fue... Sí, 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 es complicado. Bueno, tú haces tu casa, digamos, o al menos lo que yo he aprendido, o lo que nosotros hemos aprendido, porque Kirtas, que está en el chat, que es mi moderador, y mi marido también, que siempre se queda con lo de mod, pero es más que justificado decirlo, revelar su identidad ahora. Nosotros, claro, hacemos, digamos, nuestra casa allá donde vayamos, ¿no? Siempre hemos estado de alquiler, entonces dejar un piso u otro, pues no es lo mismo. O Claro, sea, obviamente sí, invertimos, muebles y recuerdos en una casa y no siempre es fácil, desprenderse de ellos y moverse, pero hemos aprendido a hacer digamos, nuestra rutina hogareña, de encontrar, pues eso, el estilo de casa, el ambiente en la casa que nos gusta, la cafetería a la que nos gusta, con nuestro perro. Entonces, no, la verdad es que no nos cuesta mucho establecernos, ¿no? O hacer nuestra casa, pero eso no quiere decir que sea fácil. claro. Y echarás de menos también España, ¿no? Bueno, es que yo ya llevo muchos años fuera de España. Claro. Es que, claro, yo me fui un año de Erasmus durante la carrera, luego volví un año a Madrid
y luego ya me fui, ya, pues es que yo creo que en total llevaré, pues casi 10 años fuera, en total fuera de España y tengo 31, o sea, un tercio de mi Sí, vida sí. la he vivido fuera de España. Obviamente, claro, echas de menos, cosas y gente, pero no sé, creo que nosotros, pues, a lo mejor por suerte o porque nos hemos hecho así, nos hemos adaptado bien a vivir el extranjero y luego que cada uno es libre, ¿no? Y que hay Sí, sí, gente que sí. no se adapta bien a vivir al extranjero, que me parece todo bien. Pero para nosotros creo que nos compensa más todo lo positivo que nos llevamos, ¿no? Las experiencias, cómo te abre la mente de verdad a Justo. vivir en el extranjero, ver que hay otras maneras de hacer las cosas, que hay otro tipo de personas, que hay... Es que son experiencias tan enriquecedoras que a nosotros nos completa tanto como personas que nos compensa. Y cuando volvemos a España, ¿no? Y a lo mejor hablamos con amigos de la infancia que no han salido de la provincia casi, es cuando ves estas cosas y dices: "Vale, echo de menos el tomate frito, pero me compensa". Claro, y también a la hora de hablar se nota. A la hora de hablar y de comunicar se nota, ¿no? Y también tratar con la gente. Nunca se habla de ello, no se tiene en cuenta, pero esas capacidades ya emocionales o de simplemente de relación entre personas se nota un poco, evidentemente es una cosa que hay que pasa, ¿no? Es que estás expuesto, ¿no? A que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades. A lo Claro, mejor si tú te mueves en tu círculo de familiares y amigos del mismo barrio, claro, o sea, digamos que las experiencias, pues, es posible que en la mayoría sean muy parecidas. Yo el doctorado tuve la suerte de hacerlo o sea, nosotros empezamos 16, 17 estudiantes de doctorado, el mismo mes y éramos de 15 nacionalidades diferentes. Entonces, uf, claro, nosotros empezamos todos a la vez en una ciudad nueva. O sea, hicimos una piña y, o sea, lo que yo aprendí de esta gente que venía con backgrounds tan diferentes, uf, gente de Zimbabue, gente de Kenia, gente de Argentina, de Italia, de Polonia, o sea, esto verdaderamente te abre la mente y decir, joder, es que yo estudié la carrera que yo quise y a lo mejor a otra persona, y yo lo pude hacer por becas del sí, Estado. A lo mejor otra persona se la pagaron sus padres, pero a lo mejor otra persona la hacía mientras curraba. justo, Y aquí ujú, estamos todos haciendo el doctorado ahora que hemos pasado diferente camino y aprendes mucho, ¿no? Entonces te, te vuelve a lo mejor un poquito más empático, ¿no? De no dar por sentadas ciertas cosas cuando hablas con la gente, que cada uno, bueno, cada uno tiene su traumita claro. y cuando no tienes una visión tan amplia, bueno, pues puede que sin intención, por supuesto, no caigas en estas cosas. Mientras que si has visto otras caras, dices: "Ah, pues no voy a juzgar", ¿no? Así tan de Claro. entrada. ¿Fuiste en ese momento cuando te diste cuenta de que estabas haciendo lo que te gustaba? Hablo del doctorado, verte con tanta gente de tantos países, que yo lo pienso y digo, a ti te tuvo que ser muy gratificante, porque al final estamos hablando de que es un, ya no pozo de conocimiento, sino de que al final es un intercambio cultural de lo vuestro y gente que se ha estado matando como tú, tiene que ser muy bonito por dentro, ¿no? Tiene que ser agotador, porque eso ya digamos que es casi como el final del camino o ya estás llegando con las últimas capacidades, pero tiene que ser precioso sentirlo. Fue increíble y además es que claro, nosotros no lo sabíamos en aquel momento, Claro, pero, tuvimos mucha suerte porque, como ya te digo, nos mudamos todos a esa ciudad prácticamente de nuevas y solo nos conocíamos los unos a los otros, no claro, hablábamos el idioma, no hacíamos más que trabajar porque estábamos en diferentes laboratorios, pero todos del mismo hospital. Entonces, claro, no hacíamos más que trabajar, y lo único que podíamos hacer es, pues, terminar de trabajar, ir a tomar unas cañas, ¿no? Que era lo que como socializábamos. Una vez cada 2 semanas organizábamos una cena en un restaurante diferente. Además, como Kirtas, era una de las pocas parejas, digamos, del grupito, pues desde el principio se vino y formó parte del grupo. Y, joder, la verdad es que fue increíble porque todos estuvimos trabajando bueno, y dejándonos, la salud ahí, eh, pero fue muy gratificante. Aprendí muchísimo tanto en el ámbito profesional como personal, y es una experiencia yo el doctorado lo disfruté muchísimo, la verdad.
Suena raro, ¿no? Porque por otra parte lo sufrí Claro. muchísimo. Entonces, Ujú. ambas cosas, ambas respuestas son correctas. Claro, antes me hablabas de ese trabajo en el laboratorio, que también tiene que ser bastante duro. Era lo que te gustaba, pero tiene que ser duro. Más o menos, ¿cuántas horas has podido estar en un laboratorio? Porque al final nosotros lo pensamos y siempre de cara al público, pues queda un paper, ¿no? Cuando se publica un paper, el resultado de una investigación, pero no sabemos las de cientos de horas que hay detrás en un laboratorio donde a lo mejor estás solo, sola en este caso, o con 4 personas más, y que la soledad tiene que ser importante también, ¿no? Es decir, no es fácil. Para llegar a ese paper, a esa investigación, a ese resultado, son muchas horas, en concentración plena en un lugar tan, por Mm. una parte, muy enriquecedor, pero por otra, es complicado también. Sí, 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 es muy complicado. Yo, bueno, mi contrato de doctorado, digamos, era de 30 horas a la semana. Ajá. Eh, obviamente yo no hice 30 horas a la semana, ninguna semana de los 5 años que estuve contratada. Madre mía. Eh, yo hacía, bueno, pues también te da un poco libertad, ¿no? Cuando haces experimentos y te Claro. gestionas tu proyecto, te da un poco de libertad. Pero, por ejemplo, la temporada más dura o la temporada de más horas fue la segunda vez que estuve en Boston, que fueron 7 meses de seguido, que también vino Kirtas. Esos 7 meses eran, obviamente, para aprovechar, hacer cuanto más experimentos mejor, porque tenía unas cosas que no tenía en Viena, entonces había que aprovechar. Pero yo creo que en esos 7 meses un fin de semana completo, en plan sábado y domingo, sin ir al laboratorio, yo creo que tuve 3, o sea, 3 fines de semana de 7 meses, y fue porque o sea, uno de esos fines de semana fuimos a Canadá, o sea, fuimos a las cataratas de Niágara y a Toronto, y otro de esos fines de semana fuimos a Nueva York. O sea, digamos que fueron los fines de semana que dije: "Vamos a hacer un mini viaje, entonces no voy al laboratorio el fin de semana". Pero yo creo que todo el resto, todos los otros fines de semana de esos 7 meses, al menos un día iba al laboratorio y, o sea, me levantaba, me iba y volvía, pues, para cenar. Y cómo de sufrido es. Una vez que estás ahí dentro. O sea, a ver, es que esa estancia que yo hice fue en Harvard, digamos. Entonces, Ajá. ahí es que están pirados de la olla. O sea, el ambiente competitivo es muy insano, de Claro, verdad. A lo mejor tienes suerte de que encuentras un grupo de investigación que es un poquito más cuerdo, pero por norma general están todos bastante, bastante taraos. Entonces ahí siempre había gente. Yo jamás estuve sola en la planta de mi laboratorio, daba igual a qué hora estuviera, a veces estaba domingos por la noche, a las 10 de la noche, o sea, daba igual. Entonces, bueno, era un ambiente curioso porque siempre había gente, aprendí muchísimo, claro, siempre era en constante aprendizaje y feedback y todo, pero, pero no descansas. O sea, yo claro. yo acabé bastante, bastante tocada de esa época de salud, digamos, por un estrés acumulado y una ansiedad acumulada bastante, bastante fuerte, claro. Es que no porque es todo un círculo vicioso, porque estás allí y ¿cómo no vas a aprovechar? Porque te están dando la oportunidad y ¿cómo no vas a aprender? Y es que, claro, esto es para tu paper y, pues, es que si haces 3 horas más, a lo mejor el paper sale mejor. Claro. Todas estas mierdas que al final te hacen, ir más horas. ¿Y tú cómo lo gestionabas? En aquellos momentos de ansiedad, ¿cómo podías? A lo mejor también ayuda psicológica, ¿llegaste a recibir o no? Pues en Como aquel momento no, en aquel momento no, y la verdad es que no lo gestionaba. O sea, yo explotaba, yo cuando llegaba a casa era cuando yo tenía dolores crónicos, era cuando no podía digerir, o sea, no asimilaba casi nada de lo que comía, yo no lo gestionaba. La verdad es que eh, no, no, claro, también normalizas, ¿no? Porque sí, como más o menos era una versión un poco más heavy de lo que ya llevaba teniendo. Decías: "Bueno, pues esto ahora está un", claro, porque claro, estoy con más ansiedad, bueno, pues es un poco peor, pero bueno, más o menos es, yo le decía: "No, son los dolores de tripa de siempre", y es como, pues es que no es normal, el nivel ya que llegó. Entonces, yo no lo gestioné, no supe gestionarlo, simplemente lo sufrí. Cuando volvimos a Viena, ahí sí que intenté diagnosticarme algo, con el digestivo para descartar, ¿no?, cualquier otra cosa. No tuve ayuda psicológica especializado para eso,
pero durante muchos años tenía como una vía de escape que podía tirar de esa ayuda psicológica si era necesario. Pero no, no, la verdad es que nunca me lo gestioné hasta que empecé a entender que era causado por ansiedad y Claro. por estrés, y que lo que tenía que hacer era gestionar el estrés y la ansiedad de otra manera, porque era eso lo que me estaba provocando esos síntomas. Y bueno, pues, un poco bajar la carga de trabajo, poner límites, no ir fines de semana si no era necesario, hacer breaks, retomé un poco deporte. Bueno, pues eso, cuidarse un poquito y quererse un poquito más. No es fácil. Claro, y cuando terminaste supongo que tuvo que ser una liberación impresionante, ¿no? Ya no solo personal, sino también de decir: "Por fin voy a poder tener una vida normal", ¿no? Porque, por ejemplo, siempre hablamos mucho de los deportistas, en este caso, ¿no? De que tienen una vida en pleno rendimiento físico durante 10 años y cuando se retiran con 35 están molidos. Tienen la pierna no sé qué, esto no sé cuántos. Esto es igual, pero mental, ¿no? Que al final terminas y dices: "A ver, vamos a hacer un parte, ¿no? De cómo estamos", pero entiendo que tuvo que ser una liberación muy importante para ti. Sí, sí, ya los últimos meses, cuando ya, digamos, entregué la tesis, porque desde que entregué la tesis hasta que defendí la tesis Ujú. pasaron unos meses. Ahí ya, obviamente, yo seguía trabajando en papers, pero había muchísima menos ansiedad y obviamente ahí respiré. Tuve también un poco de crisis de identidad, de decir, no sé, me voy a hacer un máster de arqueología y me voy a Egipto, no sé, o sea, pero bueno, pero yo creo que por ubicarme, ¿no? Claro, Tantos años teniendo todo súper claro y llega un momento en el que dices, pues ahora puedo cambiar, pues a lo mejor debo cambiar. Pero no, no fue muy serio. Mejoró muchísimo. Obviamente ya no he vuelto a llegar al punto de doctorado. Y además, José, que dice en el chat que los doctorados son eso, ¿no? Que nunca he escuchado que un doctorado sea un paseo por las nubes. Y yo estoy completamente de acuerdo en que hay cosas por las que tienes que pasar en un doctorado. Tú tienes que aprender a gestionarte tu proyecto, tienes que aprender a tomar decisiones y hay gente que las asimila mejor, gente que lo asimila peor, hay gente que la ansiedad la gestiona mejor y peor, y también es aprendizaje. Ojo, a lo mejor lo que deberíamos plantearnos es hasta qué punto hasta qué límite debes llevar a tu cuerpo. Que el hecho de que sea lo normal no quiere decir que sea lo adecuado. Estoy a favor de trabajar y yo las estudiantes que tengo de doctorado o de máster, yo obviamente las esfuerzo a que trabajen y que sean responsables y que gestionen sus proyectos, pero a mí no me gustaría enterarme que esas estudiantes claro. tienen dolores crónicos por ansiedad por el trabajo. O sea, yo pondría un límite a eso. Si yo me entero de que una de mis estudiantes está pasando por eso, yo no lo consentiría, haría todo lo que pudiera por cambiar esa situación, porque creo que eso no es necesario para formar una científica. Entonces, bueno, esta ha sido mi experiencia. Entiendo que la de la mayoría de la gente a lo mejor no es necesario. A lo mejor se puede encontrar un término medio. Claro, es muy interesante porque escuchándote, claro, también recuerdas un poco, ya no solo doctorados, sino incluso las carreras, ¿no? Que algunas veces se puede normalizar ese nivel de presión, porque casi siempre suele ser incluso autoexigencia, ¿no? De que te exigen, pero que tú te exiges más, te presionas más. Y antes comentaban por el chat, mira, en tono así de gracia, ¿no? De que mira, en Twitch al menos podemos como desviarnos del laboratorio y no volvernos locos. Claro, tú antes comentabas, lo importante es no normalizarlo. Ya no solo en el mundo de la ciencia, sino en general de que algo te puede costar mucho y tienes que trabajártelo. Un doctorado no se lo regalan a nadie. Evidentemente, tú eres doctora en alergias e inmunología y eso no lo regalan en la esquina, ni son 2 Ujú. años, no, para nada. Pero claro, ¿a costa de cuánto, no? ¿Tú crees que también con la visión de estudiantes que has podido tener o gente que tú has podido ver, crees que estamos yendo a un entorno ya no solo competitivo, sino cada vez más autoexigente? Porque hay cada vez más gente que ve como esa necesidad de bajar la marcha o de tengo que ir a por más porque esta gente va a hacer esto, en Twitch pasa. ¿Tú eso cómo lo valoras ahora desde tu perspectiva, que lo has sufrido en tus carnes? Yo lo miro al menos creo, con bastante ojo crítico, porque como tú dices, donde estoy es porque me lo he exigido yo, a mí nadie me ha exigido yo, mis padres no me han presionado a estudiar nada que no quisiera, ni a hacer un doctorado, a mí nadie me ha forzado a hacer Claro. nada de mis estudios desde que tengo
no sé, desde que tengo memoria, o sea, nadie me ha forzado. Entonces, todo lo que yo he conseguido ha sido por autoexigirme. Y es muy peligroso. O sea, soy bastante consciente de que es muy peligroso. Y precisamente yo creo que eso me llevó a mí a llegar a un límite que a lo mejor no tendría que haber llegado. Obviamente también depende del mentor que tengas. Yo tuve un mentor que me dijo, tú haz lo que tú quieras y tú verás. A lo mejor si hubiera tenido otro tipo de mentor un poco más presente, ¿no? Yo me hubiera quitado un poco de autoexigencia porque hubiera venido de una tercera persona, que, que a veces eso pues es lo bueno que tiene, ¿no? Que te permites a ti mismo relajarte porque Claro, sabes que tienes a alguien que te va a decir, oye, ahora hay que apretar. Entonces, ese es el eso es claro, como yo he pasado por eso, yo en Twitch se ve también que es muy competitivo y que es muy autoexigente, porque tú eres tu propio jefe y no hay nada peor que ser tu propio jefe. Entonces, claro, yo lo veo desde fuera y esto creo que es una ventaja que algunas veces he hablado con Rock o con Paul o con gente, digamos, ya de cierta edad que está en Twitch, y es que cuando ya tienes cierta edad, es bastante más probable que hayas pasado por experiencias vitales, ¿no? Que te han dado cierto aprendizaje. Y a lo mejor, para mí concretamente, esta autoexigencia o esta competitividad propia que puede ser insana, creo que esta la tengo no superada, pero al menos soy consciente de ella. Y eso puede que me haga, pues eso, controlar un poco el tema de me dan igual los números, me dan igual que un stream vaya bien o sea, que sea bien acogido o que esté claro. mal acogido o que haya más subs o que haya menos subs. Eso lo gestiono de otra manera porque creo que veo un poquito el peligro de autoexigirte y llevarte al límite, forzar tu máquina y porque yo tengo un doctorado. O sea, yo cuando lo pongo en perspectiva digo que tengo 100 viewers, que tengo un doctorado. Yo estoy chill. Claro, y además, pensando lo que decías, por aquí se pasó también Outconsumer hace más o menos 2 semanas, y nos hablaba precisamente de eso, ¿no? De decir, yo ya con el tiempo que estoy aquí, si me dices que dentro de 2 años lo he dejado, te creo, y si no, también, porque ya no me exi nadie me puede exigir nada con todo lo que he hecho. Claro, la experiencia es un grado, también los estudios en tu caso, pero es cierto que en este entorno a lo mejor podemos ver un poco más de competitividad, porque claro, al final, es como un, no sé, un culo de botella, ¿no? De decir, bueno, culo de botella no se dice, pero bueno, me has entendido, ¿no? Un, Sí, sí, sí. no sé la Como frase. un embudo, ¿no? Sí, es un embudo que Que hay tanta gente que, claro, al final te terminas un poco martirizando. También quería hablar contigo porque al final estás muy relacionada al mundo de la biología. Luego hablaremos de tu doctorado porque es en alergias e inmunología precisamente. Y te preguntaré de cómo llegaste a esa rama porque te gustan muchas otras. Pero claro, es muy interesante porque también se te puede asociar, digamos, lo que tú has hecho con la asignatura que hay en España, en Latinoamérica no sé cómo será, de conocimiento del medio, ¿no? Esa asignatura como de ujú. plantas, dibujos, células, etcétera. No sé cómo se llamará en Latinoamérica, pero seguro que tiene alguna parecida. ¿Tú crees que el ámbito de las ciencias y el conocimiento del medio, de la biología, la geología, es donde es más necesaria la pedagogía desde pequeño? Porque claro, yo pienso y digo, puede pasar un poco como las matemáticas, ¿no? La gente les coge tirria porque ya desde muy pequeños te las pintan como muy difíciles y mucho número y mucho tal. Claro, en el caso del conocimiento del medio, el recuerdo que podemos tener aquí en España es mucho dibujo, ¿no? El tallo de una planta y tienes que dibujarlo y demás, y parece que te entra mejor. ¿Tú eso crees que es Ujú. importante? Es que, claro, yo como comunico y parece que doy clase en Twitch, me llegan, no solo de ti con esta Sí, pregunta, sino que me llegan muchas preguntas de: "¿Cómo crees que se deberían enseñar?", o "¿Cómo crees que se debería divulgar?", o "¿Cómo crees?". Y es como, yo no sé nada, o sea, yo estoy aquí charlando en Twitch, hablando de lo que a mí me parece interesante y parece ser que a mí me va bien. Yo creo verdaderamente que si a ti te parece algo interesante y tú consigues transmitir eso que te parece interesante, funciona. A lo mejor esa es la pedagogía que pues puede, o sea, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero claramente, y esto no hace falta, o sea, todos podemos recordar una asignatura que te encantó por un profesor o por una claro, profesora en concreto, o sea, muchísimas veces es más importante quién te enseña lo que sea que la asignatura que te están dando. Yo en los streamings tengo mucha gente que viene.
que me oye hablar 1 hora sobre vacunas, que es algo a lo mejor súper específico, Sí. súper high knowledge, y me dice, pues yo odio biología y de esto me he enterado. Y es Ah, como, pues esto es más complicado que la biología o que el conocimiento del medio. claro. Entonces, no lo sé, a lo mejor dar más recursos a los profesores, facilitar las clases, coger gente que tenga pues un poquito de vocación, un poquito de motivación y ayudarles a que se les mantenga durante toda su carrera como profesores, que muchas veces el problema es que se acaba perdiendo. Claro, pues eso te lo decía, porque al final tú y también entiendo que es un poco lo que intentas en tu canal de Twitch, ¿no? Darlo a tu manera, pero porque te gusta, no porque nadie te lo impone, sino te gusta darlo así, porque lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Por ejemplo, tenemos a un periodista como Emilio Domenech, nanísimo Ujú, en Twitch, que sí. consiguió en 2020 aglutinar a miles de personas viendo condados de Estados Unidos de las elecciones de no sé qué, Iowa y no sé cuántos. Claro, eso en televisión, en una clase, es imposible de hacer. Claro, en tu caso, ayer estuviste, ¿cuántas horas fueron al final? ¿2 y media, 3? Fueron Ayer 4:40, sí, fue es una que yo me burrada. metí ya 2 horas y media, pero, hablando de agujeros negros, claro, eso, Sí. seguro que hubo gente, y eso te lo habrán dicho, de que se lo tragó entero, y luego a lo mejor en clase se puede aburrir con una clase de biología. Eso da que pensar, de decir, no es tanto el mensaje, sino el medio importa, y cómo te lo dan es muy importante. Tú eso es lo que buscas de esa forma pedagógica, comunicativa, alegre, porque se pueden contar cosas difíciles, porque son cosas difíciles de entender y que te puedes perder, pero se puede hacer de una manera amena, intuitiva, ¿no? Hacer preguntas. ¿Eso es lo que buscas? Yo creo que sí, o sea, sí, es lo que busco, también te digo, no de manera superintencionada, o sea, esto no Claro. es un plan, esto no es, o sea, porque ahora ya hay salen algunas teorías conspiranoicas de, no, es que es un producto diseñado por no sé qué, o no, 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 yo hago lo que ¿Quién, quiero tú? cuando quiero. Sí, sí, sí. ¿Diseñado por quién? Pues no lo sé, a lo mejor por El si hay, Ministerio si de hay teorías. Ciencia. Claro, sí, el Ministerio de Ciencia, Yolanda Díaz, yo qué sé, o el mismo Ibai. Para teorías, hay para todos los gustos. Pero claro, si a lo mejor, digamos que tú lo ay, perdona, que te ha caído raid. Ah, mira, pues bienvenido. Gracias por avisarme. Bienvenido, mira, de Karim, que también hace streamings de políticas. Bienvenidas a las 66 personas. Sí, que te hemos cortado, Cerezo, estás comentando. No, 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 es que, joder, que no quería, Sí, bienvenidos. que entre streamers estas cosas las Sí, que no vemos. quiero cortarte tampoco a ti, que estás hablando aquí. Nada, todo bien. Sí, pues, que claro, visto así desde fuera dices: "Ah, qué bien montado se lo tiene", porque claro, porque trae a gente y habla así, lo hace de chill, lo hace con coñas, no sé qué interesante. Y es como, sí, bueno, pero es que esto obviamente ha sido ensayo y error y ha sido, hacer lo que con lo que yo me siento a gusto. Yo he probado diferentes tipos de streamings, Claro, he probado diferentes formatos y al final estoy encontrando lo que a mí me gusta. Y claramente, cuando yo estoy a gusto, eso se ve, o sea, eso se transmite y creo que si yo estoy encontrando algo interesante y me salen preguntas, eso anima a que la gente le encuentre interesante porque piensa que lo bueno de Twitch es que la gente está voluntariamente. Nadie le está obligando a exacto, nadie a estar aquí. Tú en el momento en el que esto te aburre, te coges, te vas, no tienes que decirle nada a nadie o lo dejas puesto y no prestas atención. Entonces, eso ya te da una predisposición diferente, yo creo, a la hora de enfocar lo que yo cuento y creo que es uno de los motivos por los que hay gente que se tira 4 horas hablando de rayos X. O sea, que exacto. es muy heavy. Exacto, mira, están pidiendo una jaca. No vamos a hacer jacas, estamos en una charla seria, por favor. Vamos a hacer una jaca ahora. Ya después, cuando ella se vaya, ya hemos contado su historia, hacemos una jaca. Que, Cereceda, te iba a preguntar, ¿tú crees que ahora mismo, es lo que tú comentabas antes, ¿no? Al final no dependes de nadie, en lo que es Twitch, no dependes de las cifras, no dependes de los viewers, lo haces porque quieres, pero ¿crees que estás cómoda con tu comunidad de haber podido construir eso? Porque yo muchas veces que me meto, al final es un chat súper alegre, bueno, súper alegre, es decir, súper armonioso, ¿no? De que les haces unas preguntas, ellos contestan, son temas complicados, pero como que se intentan meter en la conversación y entenderlo. ¿Crees que has llegado a un punto de decir que a lo mejor esto hace 4 o 5 años no lo veías como una posibilidad y ahora dices, oye, pues me gusta mucho lo que hago, ¿no?
Claro, es que yo hace 4 o 5 años no sabía ni que existía Twitch. O Claro. sea, Ujú. de toda la gente que hay ahora en Twitch, yo no me sonaba el nombre de Rubius, con eso te Claro. digo todo, ya está. Sí, sí. Entonces, claro, yo no sabía que se podía crear una comunidad. Empecé a entenderlo un poquito con Ángel Martín, porque digamos que yo formaba parte de esa comunidad que se empezó a crear, Justo. ¿no? Bueno, lo de Ángel Martín fue un poco diferente, ¿no? Porque había como una comunidad muy grande y luego estábamos los corresponsales, que éramos como otra mini burbuja, una burbujita. Pero sí, el concepto comunidad lo empecé a entender ahí, ¿no? Con Ángel Martín y viendo streamings también por ejemplo, de rock. He aprendido muchísimo sobre cómo gestiona él su comunidad, sobre cómo se forma Lore, ¿no? Y todas estas cosas. Y la verdad es que no pensé que hubiera llegado, que estaría aquí ahora mismo, ¿no? Diciendo, sí, joder, tengo una comunidad que es Claro. una maravilla. Más que nada porque yo nunca fui, o sea, yo nunca tuve muchos amigos tampoco. Entonces, claro, dices, si hubiera sido yo la popular del instituto, que hubiera sido cabecilla de 5 pandillas, te hubiera dicho, pues mira, sí. Pero como nada más alejado de la realidad, nunca me lo había imaginado, pero es una delicia. Y bueno, o sea, veo a varios aquí en el chat, pero eso también es mérito suyo, ¿no? De decir, no, mira, a mí me gustaría que esto funcionara de esta manera y gracias a que vosotros participáis de esta manera, pues funciona. Si no, yo estaría sola, obviamente. Claro, también es cierto, es lo que tú decías antes, es mérito suyo de que te quiere ver, pero sobre todo tuyo. Por ejemplo, aquí hace un par de semanas María Miguel Valero, que es psicóloga y también tiene un canal de Twitch y tal, nos decía una cosa que era muy clara. En Twitch es directo. Si no te gusta, te vas. Porque el tiempo es oro y aquí no es como un vídeo de YouTube que puedes pausar, te lo dejas. No, no, esto es directo. Y el directo, el tiempo es oro, ¿no? Como en televisión el tiempo es oro. Y en tu caso tú has conseguido que mucha gente se quiera quedar a tus directos. Te quería preguntar, porque claro, yo muchas veces lo pienso, ¿cuál ha sido la pregunta más rara que te han hecho científicamente? Porque entiendo que, claro, yo me pongo en el imaginario colectivo de mí mismo, ¿no? Que puedo no tener ni idea de la mayoría de cosas de las que hablas, ¿no? Ujú. Y ya, claro, te veo así y puedo decir, sabe de todo. Y te puedo preguntar de todo, ¿no? De cómo se crea el ADN de un suricato. ¿Cuál ha sido la pregunta más rara que te han hecho relacionada con la ciencia, que tú recuerdes? Es que la verdad es que me hacen preguntas muy raras. Me acuerdo, bueno, así de anécdota, porque fue hace poco, pero Comanche, gran streamer, mejor persona, me preguntó que qué pasa cuando te acercas a un agujero negro. Y es como, pero Comanche, que yo soy alergóloga, yo qué sé. O sea, claro que puede a lo mejor dar la sensación, como nosotros traemos gente de todos los Claro, campos, leo muchos papers de campos diferentes, sí que es cierto que tengo buena memoria, o sea, si me leo un paper, pues a lo mejor si me preguntas de aquí a 3 meses te puedo claro. decir lo que expone en el paper, que no quiere decir que yo lo sepa, quiere decir que me acuerdo que lo he leído en el paper. Entonces puede dar la sensación de que sé de muchas cosas, pero eso es una gran mentira, esa es la gran careta que muchas veces se me cae porque obviamente no lo sé, pero yo creo que en base a esto me preguntan cosas muy randoms. La de Comanche fue una y luego hay varias personas que vienen a mi Twitch como si fuera un consultorio médico Claro. a preguntarme en plan de, oye, mira, que es que tengo lupus y quiero saber si este tratamiento me funciona. Y es como, pues a mí también me gustaría saberlo, mi rey, yo qué sé. No sé, Claro, pero también tiene que preguntas de ser esas. tiene que ser bonito, ¿no? ¿Cómo te quisiste dedicar al mundo de las alergias, y las inmunología? No fue intencionado, fue Ajá, casualidad que una compañera de piso de Manchester tenía una prima que estaba haciendo un doctorado en Viena, en inmunología, y me dijo, oye, Viena es un buen sitio para hacer un doctorado. Y dije, ah, sí. Y eché a un doctorado, al programa este internacional. Y dije: "Ah, pues es alergias". Ah, okey, pues es alergias. ajá, No sí, sí. fue diciendo es lo que quiero curar. No, fue un poco por el programa y la ciudad que lo ofrecía. Y ahora, ¿qué es lo que más o de qué es lo que más te gusta hablar? Porque en tu directo te podemos ver hablando de ADN, de alergias, ayer agujeros negros. Es que, claro, estamos hablando de que tienes posibilidades infinitas, nunca mejor infinitas dentro de lo finito que es la ciencia, o no, o sí. Ya estamos en un Sí. debate no metafísico.
Nunca mejor dicho, o sí o no, pero ¿qué es de lo que más te gusta hablar? Obviamente con las alergias me siento muy a gusto hablando Claro. porque, pues eso, he estado leyendo alergias mucho tiempo. A mí siempre me ha gustado mucho cáncer. Yo creo que si no hubiera salido alergias, me hubiera tirado a cáncer. A lo mejor en un futuro acabo haciendo alergo-oncología o algo, o inmuno-oncología. Pero sí, sí, a mí lo que sea molecular, genética y cosas así, de este estilo me gustan mucho. Mm, en general, eso está en casi todas las enfermedades, ¿no? Claro. Siempre hay Sí, sí. genes, moléculas y proteínas que están involucradas en todos los genes, pero el sistema inmunitario y el cáncer me parecen dos conceptos y dos procesos de ingeniería biológica fina, fina, que me fascinan los mecanismos que tienen y cómo intentamos comprenderlos. Entonces, cualquier cosa por ahí me da para hablar. Claro, y que algunas veces se puede subestimar, ¿no? Sobre todo en los medios, que solo se habla de el ejemplo mejor es el de la pandemia, ¿no? Nosotros no sabíamos que era la mitad de cosas porque vino la pandemia y cada día se hablaba de esto. Tú has estado, o estás en muy interesante, la revista, colaboras con ellos, también en Radio Nacional de España, has tenido una sección. ¿Crees que Ujú. la divulgación científica está bien reconocida por los medios o solo cuando interesa? ¿O solo para buscar lo viral? Lo típico del TikTok de, ¿sabes cuál es la enfermedad más rara del mundo? Que eso realmente es ciencia, sí, pero no es, en neto no es lo importante, claro. ¿Tú crees que No, está es bien valorada? curiosidad. Claro, son curiosidades. Es que mira, ves, esta es otra pregunta parecida a lo del conocimiento del medio. Es que a mí la etiqueta de divulgadora científica, la gente que me conoce, lo sabe que a veces me molesta, ¿no? Como la etiqueta de la ropa, esa etiqueta a veces me molesta. No sé muy bien por qué todavía, digamos que ahora ya lo he aceptado por la cantidad de gente Claro. que me lo dice, pero no porque yo me la crea. Entonces, como además yo estoy fuera de España, pero toda la divulgación que hago la hago en castellano, obviamente estoy ligada a España, yo creo que tengo una visión bastante sesgada Ujú. de cómo son los divulgadores científicos españoles. Obviamente yo sigo a algunos de ellos en Twitter y me cuentan cosas y un poco estoy enterada de que no está bien considerada. Hasta hace pocos años se estaba mal vista entre las universidades cuando los investigadores hacían divulgación de sus proyectos. No está pagada, obviamente. Lógico. Tiene muchas cosas que mejorar y luego se ha utilizado de manera interesada con la pandemia, 100% claramente, vamos, lo hemos Sí, visto, sí, sí. y cuando interesa se usa y cuando no se tira. Entonces, obviamente, pues creo que siendo yo científica, me parece una falta de respeto para la gente que hace ese trabajo y para la población que no tiene acceso a esa información si no pones a gente que haga de intermediarios. Claro, Porque lógico. yo Ujú. cuando empecé a hablar de vacunas y en pandemia, a mí mucha gente me venía y me decía, es que mira, es que no sé dónde buscar la información, o sea, ya no, me llega tanta información que no sé nada y venían a un streaming y después de 3 horas de ver un paper era como, vale, parece que me he enterado de algo y es como, pues me parece muy triste que en tu país hayas tenido que recurrir a una random de Twitch para Claro, enterarte exacto. Sí, sí, cuál es la vacuna aprobada para tu rango de edad. claro, Entonces, pues me parece muy mal y muy triste. Tampoco puedo ofrecer soluciones porque no, digamos, no tengo una carrera divulgativa, claro. ni tengo claro que sea lo que quiero hacer. Entonces, eh, no puedo contestarte, yo creo, No, pero bien. creo que es un buen punto de vista porque al final tú lo ves en tus propias carnes. Ahora hablaremos un poco de lo que es ese concepto social de Twitch y de la comunidad. Si tenéis alguna pregunta, dejadla por el chat e Izan, que es moderador, las va a ir recolectando y me las va a ir mandando para que podáis tener vuestras conversaciones y no se pierdan ahí en un agujero negro, nunca mejor dicho. Claro, en función de lo que me decías, pensaba, Twitch no deja de ser una buena oportunidad para ello, ¿no? Porque al final tu comunidad no es gente que venga a ver una curiosidad. Para eso ves TikTok, ¿sabes? Al Ujú. final es gente que tiene una predisposición a quedarse, etcétera. Desde tu punto de vista, ¿cuánto te costó formar una comunidad, digamos, hecha a tu medida? De decir, gente que le interesa lo que cuentas, cómo lo cuentas, que ya empezáis a interactuar, etcétera.
Poquísimo. Yo tuve la suerte que, claro, yo me formé bajo el paraguas de Ángel Martín. Ujú, sí, sí. Eh, Fuimos varios, pues no sé si fuimos 7 corresponsales que nos lanzamos a Twitch en los Ujú, mismos 2 o 3 meses. Entonces, yo ya tenía, digamos, como una comunidad en Twitter que sabían que a lo mejor hacía Twitch y que cuando estaba Ángel Martín en directo, a veces nosotros entrábamos a contar nuestras corresponsalías y a lo mejor ujú, alguna duda. Entonces, digamos que yo tuve un trabajo por adelantado increíble que me ayudó a que cuando yo arranqué directo, yo ya tenía gente ahí sí, que volvemos, o sea, que vuelvo a decir que me daba igual que fueran 12, 15 que 80. El número daba igual, pero los pocos o los muchos que había en el chat ya tenían el enfoque que yo quería, claro, que es, aquí venimos a aprender de ciencia, tanto vosotros como yo, y estoy para dudas que podáis tener de los vídeos que he hecho. Entonces, la gente ya más o menos sabía lo que venía. Eh, Obviamente, pues ha crecido, ¿no? Con el tiempo, pero yo creo que desde el principio también arranqué Discord súper pronto, nada más arrancar streaming, o sea, ya tenía Discord porque esto sí que entendí que era básicamente vital, ¿no? Para la comunidad. Y bueno, yo aprendo de la comunidad y constantemente intentando mejorar, ¿no? Optimizar el formato, optimizar el claro. contenido, el Discord. O sea, ellos me enseñan, igual que yo enseño, nos creamos, yo creo, bidireccionalmente. Claro, ¿y tú antes pensabas que podía haber gente, ya no solo de España, lo que tú comentabas antes, la comunidad de LATAM es más grande, es gigante, y además suelen ser gente muy respetuosa, no digo que la de España no, pero digo que es gente Sí, de muchos países muy, muy respetuosa. ¿Tú realmente pensabas que podía haber gente tan interesada en lo que tú estás contando? Porque a mí me chocaría mucho, para yo nada. diría, ¿pero le está interesando lo que estoy contando? ¿No? Sería un poco shocking en su momento. Sí, sí, yo todavía, o sea, yo el tweet que he compartido hoy del streaming de ayer es un poco precisa, o sea, literalmente lo que has dicho de, ha habido gente que ha estado 4 horas viendo esto, viendo a dos random en Twitch hablando de que estudiamos galaxias y agujeros negros con una cosa que es espectro de rayos X, que con esto te dice el elemento y lo ionizado que está el... O Exacto, sea, sí, sí. a mí todavía me sorprende que haya gente que se pase 4 horas viendo esto o gente que es, vamos, que no se pierde un stream, da igual lo que el tema que sea, a veces más aburrido, a veces más entretenido. A mí me sorprende muchísimo, yo no lo hubiera pensado, pero yo creo que esto es una de las pocas cosas positivas que se ha sacado de la pandemia y es que a la gente en realidad le interesan las cosas. A la gente lo que no le interesa es que le trates de tonto, que no los tengas en cuenta, Justo. que sientan que te estás aprovechando de ellos. Yo creo que eso es lo que no le gusta a la gente. Y que les fuerces a estudiar algo que no les apetece. Entiendo la educación Sí, obligatoria, sí, sí, sí. vamos, ¿cómo no lo voy a apoyar? Pero cuando tú creas traumas con respecto a la ciencia o con respecto a los estudios por un sistema de educación que a lo mejor no es el acertado, pues a lo mejor ya mucha gente que viene a los directos que ya tiene cierta edad dice, es que yo odiaba esto en el Claro. cole. Y es Sí, sí. como, pues que también puede ser porque estas personas a lo mejor necesitaban madurar un poco, ¿no? Y encauzarse, Sí, que sí. también puede ser, pero muchas otras es, pues eso, un trauma de estudios. Entonces yo creo que cuando a la gente le das la oportunidad de que aprendan a su ritmo, a su rollo y de las cosas que les interesan, no a todo el mundo nos interesa lo mismo, pero dando la oportunidad, yo creo que estamos viendo que la gente pues la coge, al Claro. menos con lo que a mí respecta. Claro, y además es muy interesante porque digamos que en este entorno en el que nos movemos ahora, yo antes lo pensaba, ¿no? Una persona que se quiera dedicar a esto, que tenga 15, 14 años, que esté en segundo, tercero de eso. Claro, en mis tiempos, yo tengo 22, en mis tiempos cuando era joven, estaba YouTube, que el típico Únicos que te ayudaba con las matemáticas y demás, pero incluso antes no había siquiera eso. Claro, yo lo imagino ahora y digo, ¿te gusta el mundo del cine? Tienes a un Paul, por ejemplo, que de cine sabe, pero Es vamos, maravilloso. que sabe, pero de locos, ¿no? Y que además fotografía, etcétera. Ciencia, te tienen a ti. Periodismo, tienen también a muchas personas que hablan de periodismo.
Claro, yo digo, el goce que tiene que ser para una persona que realmente tenga vocación con algo, mira, si a lo mejor no te gustan los estudios, digamos, no te gusta cómo se da en clase, o te martirizas mucho, o te resulta muy pesado, ya incluso se puede contraponer con lo otro, porque a lo mejor dices, bueno, yo me quiero dedicar a esto, no me gusta cómo lo dan, o odio física y química, ¿vale? Digo, Ujú. la asignatura en clase, no la serie. Y luego van a tu casa y te ven a ti y dicen, mira, esto lo palía un poco. Me sigue motivando para continuar. ¿Tú eso cómo lo valoras? De que ahora en Twitch, hace 10 años era puro gaming y ahora ya realmente te guste lo que te guste, aunque tengas que rebuscar, vas a encontrar a alguien que está hablando de lo que te gusta. Es un privilegio. Sí, sí, claro. O sea, yo eso obviamente lo veo tremendamente positivo. Dar la opción a que la gente pueda consumir el contenido que quiera, sea más o menos didáctico, porque obviamente los canales de videojuegos o de Claro. entretenimiento tienen su función, igual que los canales que no hacen eso, igual que tienes en la tele un documental o tienes el Sálvame. Tú, o sea, tú por opciones tienes opciones y el tener opciones y que luego cada uno elija me parece maravilloso. Obviamente, yo creo que esta evolución debería de ser apoyada por la plataforma, porque Ya. sí que hay algunas cosas que hacen aguas y que deberían ser apoyadas. Por ejemplo, yo sé que hay una campaña desde hace por lo menos un año de varios creadores de contenido en Twitch que quieren hacer la categoría educación, por Ujú. ejemplo, sé Sí, que llevan tiempo movilizados. También entiendo que esto no depende ni de Twitch España y que, bueno, que es más complicado que todo esto, pero sí me gustaría ver esta simbiosis, ¿no? Que tanto los creadores de contenido ofrecen cosas nuevas e innovan, que no paran de hacerlo, como la plataforma adaptándose a estos nuevos contenidos, porque al fin y al cabo es un win-win para la audiencia, ¿no? Y claro, cuando yo estudiaba, yo no veía tutoriales en YouTube claro. ni tenía esta opción, pero ahora joder, pues si un chavalín o una chavalina viene por un stream y dice, oye, pues a lo mejor me mola este tipo de ciencia y eso motiva a que siga estudiando o a lo mejor simplemente para lo contrario, para decir, no, es que yo siempre he querido estudiar física, pero luego resulta que a lo que se dedica la física es ecuaciones matemáticas y dices, pues no me meto ahí. Exacto, sí, sí, sí. Pues a lo mejor también es positivo para esa persona decir, vale, yo soy bióloga y yo te puedo contar mi experiencia y mi salida dentro de biología, pero hay muchas otras salidas de biología que si yo invito a gente que ha hecho esta carrera, te puede decir, ah, pues mira, estudiando biología puedo estar en faunia, o puedo estar en un laboratorio, o puedo estar en control de aguas, o puedo estar en control de calidad de una empresa farmacéutica. Eso también es información útil para la gente, no solo porque aprenden, no solo porque, digamos, no porque aprendan contenido educativo, sino porque les da información que puede ser útil para su futuro, para tomar decisiones. Claro. Sí, sí. Y qué mejor, ¿no? Esto puede ser el equivalente al aula que montaban en IFEMA en Madrid, ¿no? Sí, Que sí, era sí, cuando tú sí. ibas ahí, ibas a ver todas las universidades, qué carreras ofrecían, Sí. y veías a los estudiantes y decías, ¿y cómo es la carrera de biología? Y te decían, bioquímica es dura. Y tú dices, vale, pero o Claro, sea, sí. no me dicen mucho. Sí, sí. Pero a lo Jus mejor esto sí que ves, ¿no? Yo te puedo decir día a día que es trabajar en un laboratorio y tú decidirás si te interesa o no. Justo, además el ejemplo me parece muy bueno. Precisamente yo, gracias a Aula, me metí en la carrera en la que estoy, o la descubrí. Pues ahí. Que ya luego la realidad es diferente, ¿no? De decir, a ver, es más bonito el cine como te lo cuenta Paul a como te lo cuenta una clase. Es cierto. Pero no podemos tenerlo todo, ¿no? Eh, No puede haber más poles. O sea, Paul hay uno y el pobre, claro, ¿dónde yo te está? hablaría de las ciencias, pero es que, claro, mis conocimientos de ciencias son tener que repetir 80 veces el dibujo de un tallo porque un profesor decía, Márquez Troyano, usted va a multiplicar las agujas del reloj hasta que me lo haga bien. Y claro, yo me cago encima, claro. Luego te escucho a ti y digo, bueno, hay un bálsamo, ¿no? Dentro de la ciencia de que no me martiriza, ¿no? Hay Eh, otra forma, ¿no? hay, De hay hablar otra, ciencia. hay otra forma de dar ciencia. Te quería preguntar, ¿tú tienes idea de quedarte mucho tiempo en Twitch? Es decir, porque ya me comentabas antes que desde la pandemia has entrado en esta plataforma, este estilo de comunicación, pero también preguntaba antes por el chat que siempre existe la percepción de que una persona que se dedica a la ciencia como que nunca se jubila, es decir, que siempre está leyendo papers, sabiendo la actualidad y que como que nunca deja de serlo. ¿Tú dentro de unos años cómo te ves? ¿Te ves todavía en Twitch, otros formatos o lo que vaya viniendo?
Bueno, Twitch no sé, porque las Sí. plataformas aparecen y desaparecen. El formato sí me gusta, el formato de directos con opción de interaccionar con la Ujú. comunidad. Llamémosle streaming en Twitch, llamémosle lo que sea a la plataforma que aparezca, que dé esa posibilidad. Obviamente, el volver de la pandemia ha hecho que yo tenga que gestionar, ¿no? Claro. Regestionar y reconfigurar, porque claro, ya podemos volver a tener pacientes en los estudios, experimentos. Entonces, obviamente me ha hecho que readapte los horarios. Y la otra cosa buena es que con la pandemia el home office se ha implementado bastante bien. Sí, sí, sí. Entonces, eso obviamente a mí también me da la libertad y con mi jefe tengo la confianza porque sabe lo que hago, como para decir, me gestiono los horarios a mi rollo. Entonces, siempre y cuando laboralmente me lo pueda permitir, digamos, que no interfiera con mi trabajo, que no suponga una carga, ¿no? de demasiadas horas, yo voy a seguir haciendo Twitch o en la plataforma que salga, porque o sea, si llega un momento en el que dejo de hacer Twitch, será o porque lo malo supera lo positivo, Sí. digamos, ¿no? Demasiado trabajo y demasiada poca recompensa, o porque dejo de aprender cosas. Si yo dejo de traer invitados, porque yo qué sé, porque la gente ya no quiere venir, o porque se han acabado los científicos del mundo y ya no tengo más que traer. Si esas cosas se acaban, yo quiero aprender en los streamings, y por eso traigo gente de otras ramas de la ciencia. Claro. Combinado, obviamente, con jugar cuando me apetezca jugar, porque no quiero renunciar a mis ratos de juego, eh, por hacer estas cosas. Entonces, si puedo seguir combinándolo, hasta que me eche Twitch. Y llegando a la última parte de la charla, si tienes alguna pregunta, ahora es el momento porque las estamos leyendo. ¿Tú has recibido algún comentario? Entiendo que sí, de niñas que es. Hablo siempre de niñas porque al final hablamos del techo de cristal, ¿no? En los distintos ámbitos y en el mundo de las ciencias también se ha hablado muchas veces que es cierto que hay grandes científicas, ¿no? A lo largo de la historia y que aunque sean pocas, pero han podido tener su reconocimiento, pero tú, primero, observas que ese techo de cristal se está rompiendo y después, cuando recibes comentarios de niñas o adolescentes que se quieren dedicar a lo que tú haces, ¿qué les dices? Primero que te va a costar mucho, entiendo, pero las animas también un poco, ¿no? A ver, es que, claro, estas preguntas son siempre complicadas. Sí, sí, sí. Tú lo has hecho bien, ¿eh? Tú lo has hecho bien, Sí, pero no, no. normalmente la pregunta es, ¿y cómo es hacer la ciencia siendo mujer? A lo que yo respondo, pues es que como nunca he sido hombre, no Claro, te no puedo sabía. comparar, o sea, que pues yo solo sé hacer ser mujer o sea, no te puedo contestar. Entonces, pero no, o sea, tú Sí, lo has sí, sí. preguntado bien. Creo que el techo de cristal, sinceramente, creo que esto no se va a romper hasta que no, yo qué sé, se muera cierta generación y los que vengan tengan la educación suficiente para Hmm, no repetir las mismas mierdas, porque sí que es cierto que hay mecanismos, hay iniciativas, hay pues becas, hay, bueno, en algunos sitios implementan cupos, en otros no. Bueno, hay algunas medidas que obviamente intentan romper ese techo de cristal, pero, o se mueren los catedráticos que ocupan los puestos claro, altos en las universidades o los matas, pero no, o sea, no puedes implementar medidas efectivas que rompan el techo de cristal tal y como lo conocemos, ¿no? claro. Solo puedes intentar haciendo un poquito más fácil que vayan subiendo por ósmosis las mujeres, ¿no? En ciencia. Entonces, bueno, yo no soy especialmente optimista. Pero también creo que si no ponemos, el dedo en la llaga, toda la sociedad, pues no se va a cambiar. Entonces, cuando a mí una niña o una jovencita me llega y me dice que quiere hacer ciencia, pues obviamente yo estoy encantada de animar a esa persona. Obviamente le digo que es muy difícil. También se lo diría a un Sí, 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 chaval claro. si me lo Ujú. dijera. Y si me pregunta especialmente o específicamente, si he visto o si he sufrido alguna discriminación, pues entonces le diré que sí, que muchas, que a todos ratos, en todas partes. Y entonces, pues le podría a lo mejor dar algún consejo sobre cómo evitar, cómo prevenir, cómo pasar por ello,
o cómo intentar que no ocurra. Más allá de ahí, que yo todavía intento gestionarme en mi techo de cristal. Claro, Entonces, es complicado, ¿no?, dar consejos, em, a las que vienen cuando yo todavía estoy intentando saber, o sea, todavía en mi laboratorio yo soy, la tercera postdoc o sea, somos un laboratorio muy, muy, muy grande, pero digamos, de los postdoc de PhD sí, somos 3. Yo soy la más joven y la única mujer, los otros 2 son 2 hombres, o sea, relativamente mayores que yo. sí, Obviamente, yo por jerarquía yo estoy por debajo, en cuanto a responsabilidades, digamos, pero hay en algunas cosas que se me dan mejor y otras cosas que se me dan peor, entonces nos intentamos equilibrar. Incluso en este ambiente que es súper friendly, que hay confianza, que hay respeto y que no hay machismo, incluso a veces es difícil saber si un comportamiento es misógino o es sexista o no está bien o debería rebelarme contra ello o no debería rebelarme y simplemente es cosa de jerarquía. Entonces, como yo ya, todavía sí, intento gestionar, intento entender qué machismos o qué cosas debo combatir en mi día a día, me da mucho respeto el posible consejo que le pueda dar a una claro. chiquilla, ¿no? Y decir, sí, hombre, vente aquí, que esto está solucionado. Y es como, ojo, que yo estoy combatiendo todavía mis cosas de día a día y todavía no tengo muy claro cómo hacerlas. Pero yo animo a todas las chicas y jóvenes que quieran venir a la ciencia, pero después de este speech es complicado convencerlas. Pero yo creo que si es lo que quieres hacer, no debería pararte absolutamente nada. Ni ser mujer, hombre, sin género, trans o lo que sea. Claro, es interesante porque tú ya no solo es que seas científica y tengas tu doctorado y demás, sino que también eres un personaje público, porque te expones en Internet y al final hay una comunidad que te puede ver durante mucho tiempo y te expones, ¿no? Todos al final nos exponemos de alguna forma u otra. Y claro, el otro día lo hablábamos aquí también con Emma Pache, que es del mundo de los esports, y nos decía como que realmente llega un punto en el que como está la sociedad construida, no sabes lo que tú has dicho. Si algo es por machismo, no. No voy a decir nada porque si no es así voy a quedar como tal y eso en internet se multiplica por dos. Y claro, yo lo pienso y digo, si soy una chica y quiero hacer esto en Twitch, pero me meto en canales de otra gente y veo lo que le dicen, me echa para atrás. Claro, en el mundo de la ciencia entiendo que debido a que de base hay una menor exposición pública, a lo mejor, salvo cuando hay un gran paper y demás, pero hay una menos exposición pública, a lo mejor está más abierto, ¿no? Ya luego entre bambalinas hay que ver cómo es el comportamiento de lo que tú acabas de decir ahora. ¿Tú en tu comunidad has puesto énfasis en eso, de que siempre haya respeto? Entiendo que sí, pero de decir, mira, aquí lo importante es de lo que hemos venido a hablar, porque entiendo que muchas veces habrás tenido que recibir comentarios que no pintan nada. De decir, yo estoy hablando de esto y me estás hablando de esto que no tiene ningún sentido y que a un hombre no se lo dirías. ¿Tú eso lo has notado? Especialmente desde que Sí. entraste en internet de una forma así muy, muy directa. Sí, 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 claro. Esto lo vemos constantemente las mujeres que tenemos cierta exposición. Con respecto a lo que decías, de que a lo mejor como la ciencia no es tan pública, puede que fuera un poco más abierto. Fíjate, históricamente, claro, quien podía labrarse un futuro, digamos, científico, Claro. normalmente era gente que tenía medios y muchas veces también era por familia, ¿no? Y eso, la tradición familiar era, o la clínica la heredaba el hijo, el hijo, el hijo, el Justo. hijo. Sí, Entonces, sí, sí. son sociedades y son comunidades también muy, muy tóxicas en ese sentido. Y hay mucha mierda, porque obviamente más sociedades machistas, de señoros que huelen a Brumel, que deciden qué medicamentos tratar en centros de investigación, eso está muy tóxico. Y eso también luego se ve en la investigación, cuando Ujú. no haces modelos de ratones hembras, por ejemplo. Tú eso lo ves claramente en las investigaciones y eso al final acaba afectando a que los medicamentos que luego reciben Ajá. mujeres no han sido testeados en ratones Mira, hembras. eso no lo sabía, eso es muy interesante realmente, sí. La mayoría de investigaciones son en ratones machos. Claro, porque los ratones, hembras están para, mating, para Ajá. generar crías, y entonces Ah, los machos son los que tú, haces anda. y tal. Entonces,
Es que incluso hay machismo en eso. Ya, ya, Es ya, que ya, ya. Sí, 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 porque sí. nadie había pensado que a lo mejor el ratón hembra podía ser diferente al ratón macho. Fíjate, ¿no? Qué cosas, Sí, sí, que sí. pudiera haber cosas diferentes. Entonces, claro, eso con respecto a la ciencia, que Sí. obviamente hay muchísimo machismo a muchos niveles, y precisamente por no estar abierto al público, pues eso, se han permitido a lo mejor, ¿no? O han ocurrido cosas que como no estaban en el ojo público, pues no se han criticado y todavía, pues seguimos lidiando con ello. Pero con respecto al aspecto más público, precisamente esto lo hablé con Kirtas hace poquito, porque, bueno, pues eso, estuve jugando con Ibai hace unas semanas y tal, y desde entonces pues se ha notado un flujo bastante más Ujú. grande de viewers. Y es eso, ¿no? Es un flujo de pronto de una cantidad muy grande que no saben cómo funciona la comunidad, que entran como un elefante en una cacharrería. Y pues obviamente cuando tú subes el número de viewers, pues suben las Ya. probabilidades de que te venga un gilipollas. Y, pues alguno cae, ¿no? Y esto lo hablábamos con Kirtas de cómo de estrictos somos. Y yo se lo dije a Kirta, yo le dije: "Primer comentario que sea relacionado a mi físico, ese comentario va borrado y esa persona recibe un warning". Es que a lo mejor, porque claro, decía él, es que a lo mejor, porque luego le hablaba por privado, decía: "Es que perdona, no quería molestar, Mm. no te preocupes que no volverá a ocurrir", pero era un mensaje totalmente inocente. Y es como, sí, 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 que a mí me parece muy bien que sea un mensaje totalmente inocente, pero mi chat, my rules, ¿no? O sea, Sí, sí, si yo claro. no quiero ver esas cosas, no quiero ver esas cosas. Y a lo mejor, no solo por mí, porque yo voy a dormir igual. O sea, yo verdaderamente voy a dormir exactamente igual, vea ese comentario o no. A lo mejor llega un momento en el que no lo sé, a Sí, lo sí, mejor llega sí. un momento en el que me afecta, pero hoy por hoy duermo igual. Pero si hay una chica en el chat que a lo mejor se está planteando hacer streaming, que a lo mejor se está planteando hacer cualquier Efectivamente. cosa, mm, yo prefiero que sea más friendly que eso, Lógico. porque Mm. eso puede llevar a algo que no es friendly. Entonces, como tú no sabes, cuando estás aquí, tú no sabes qué intención tiene ese mensaje, pues yo prefiero cortar por lo sano. No solo para mí, sino para quien está en el chat. Claro, y también porque a esa persona le puedes preguntar, aunque no iba a malas, a un streamer hombre no se lo dirías. Nadie se mete en mi Claro. directo, qué lindo eres. A ver, que algún argentino, ¿no? Que habla, pero no, que son gente muy agradable, pero sería No raro, te- ¿no? claro, o sea, a ti no te vienen diciendo que te aman y que se quieren casar contigo. Efectivamente, sí, sí. Pues terrible. Yo pondría una queja a Twitch que te manden tu dosis, que te es asignada de, babosos o babosas, Sí, porque sí, sí. parece ser que algunos, streamers lo tienen así asignado. Entonces, pues eso, pues efectivamente. Sí, mira, un beso a los argentinos del chat, que aquí les tenemos mucho cariño. Te quería preguntar ya las últimas, antes lo hablaban por el chat, que mencionabas que temas, por ejemplo, como los cánceres, te interesan bastante. Y claro, sé que es un tema muy peleagudo, no te voy a preguntar, ¿habrá cura para el cáncer universal? Porque eso es imposible. Rollo, universal no, puede haber avances, como ya hemos visto, pero ¿tú crees que está subestimado en el terreno de la ciencia el tema del cáncer? Ya no solo porque siempre, evidentemente, vemos al cáncer como la enfermedad más grave de decir, tiene un cáncer, ya está. Un tumor cerebral, lo que sea. Y suena muy heavy y te para la vida, ¿no? Ujú. Pero luego solo hablamos de ellos cuando cura de no sé qué y luego pueden tardar 3 años en que se pruebe en un ratón, etcétera. ¿Tú cómo ves ese campo? Porque realmente parece que todo el mundo está deseando que algún día diga, mira, se han terminado los cánceres, la gente va a poder vivir hasta los 120 años, pero realmente la ciencia no es eso. La ciencia es más día a día y lo otro puede ser un milagro científico, ¿no? Incluso. A ver, el cáncer, y esto, joder, esto va a sonar terriblemente mal, pero bueno, el cáncer es la enfermedad que mejor marketing tiene. O sea, mm, no, y esto es, tanto positivo como negativo. Si tienes una investigación, o sea, si tú haces investigación con cáncer, tienes una financiación asegurada bastante estable. Si haces alguna enfermedad minoritaria, que no tiene por qué ser minoritaria, ojo, que yo Sí, estudio sí. alergias, que es el 30% de la población, que eso no es minoritario. Y cuando recortan, pues también pueden recortar de alergias porque total.
que te moquee la nariz no te mata como el cáncer, ¿no? Ya. Entonces, el cáncer tiene un marketing de la hostia. Y claro, y luego también la otra cosa positiva, entre comillas, que tiene es que en realidad cáncer es un término muy amplio, o sea, engloba muchas enfermedades, muchos pacientes alrededor del mundo. Entonces, si yo te digo virus, ¿vale? Si yo te digo la cura contra el virus, pues entonces a lo mejor eso también dices, hostia, contra todos los virus te lo compro. Efectivamente. Te lo compro. Sí, sí. Y cuando te digo, es que el virus es muy malo, y tú dices, hostia, yo he pasado por un virus, y mi amigo también, y lo ves, te sientes como muy identificado, ¿no? Todo el mundo tiene una historia con respecto a virus. Entonces, un poco es como la han empaquetado, el marketing que ha habido tras las campañas de cáncer, que me parecen bien para financiar y para que haya investigación y para que haya conciencia y apoyo a los pacientes y familiares, todo eso me parece maravilloso, sin perder de vista, pues, de dónde viene la ciencia, que no es marketing, que es desde otro ángulo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es complicado, es complicado. Por eso a mí me gusta mucho el campo de la oncología, o sea, de la investigación del cáncer. Me gusta muchísimo, pero es del tipo de noticias que más reticentemente cojo de gente, ¿no? Porque Ujú. la gente va dejando noticias en el Discord o las Sí. trae en el directo. Cuando alguien me trae una noticia de cáncer, tengo muchas dudas de si cogerla o no, porque o es muy sensacionalista o esa persona tiene un interés personal en esa noticia puntual. Y eso es complicado. Eso es difícil de gestionar, porque claro, si me traes un paper de cáncer X, en la noticia pone que han descubierto la cura, y yo te lo voy a leer en directo y te voy a decir, oye, mira, es que esto es en ratones, y a lo mejor tú estás padeciendo de eso, o un familiar o un amigo, pues obviamente no Efectivamente. es algo agradable que yo quiera hacer en stream. Y es común. Entonces, a mí me fascina la investigación y el mecanismo me parece la evolución biológica llevada al extremo también, pero es complicada de gestionar en stream por ese tipo de approach, ¿no? Que tiene un poco de marketing. Claro, y la responsabilidad emocional, lo que tú has dicho ahora, al final, si comentas todo lo que te traen por el chat, pues a lo mejor lo hace porque ha visto la noticia y dice, joder, qué buena noticia, o le está pasando a esa persona, y claro, es peliagudo, ¿no? Y eso no pasa en otros ámbitos y también tienes que saber gestionarlo. ¿Cuáles son? Es una pregunta muy amplia, pero porque antes ya lo hablábamos, que tú haces numerosas cosas. ¿Cuáles son tus metas más o menos a medio plazo? De decir, ya has sacado tu novela, ya lo típico de plantar un árbol, ¿cómo es? Plantar un árbol, hacer un libro y ya no sé qué es lo otro, pero bueno. Y tener un niño, ¿no? O Bueno, lo del tener un niño. niño, árbol, libro, en este caso también ser streamer, se añade en Sí, 2022. sí. Pero, ¿cuáles son tus Yo metas? tengo un libro, tengo un perro, yo creo que estoy bien. La verdad es que, claro, un poco volviendo al principio, yo tenía una deadline muy clara que era el doctorado. Claro, Es que esa deadline era una almenara de Rohan. Entonces, en el momento en el que pasas ese checkpoint, pues yo me planteé cosas. La pandemia también me hizo replantearme muchas cosas porque, bueno, ser investigador, o sea, ser investigador principal, ¿no? Ser líder de un grupo de investigación, de un laboratorio, tal y como están organizados hoy en día en la academia, dejas de hacer experimentos para hacer otras cosas. Y a mí me gusta mucho el laboratorio. Entonces, esto es algo que también me he planteado en los últimos años si verdaderamente quiero ser líder de grupo de investigación, porque eso me obligaría a no hacer experimentos. claro, Y entonces eso también, que a lo mejor podía ser una meta profesional, que ahora, pues de momento, como no tengo que decidirlo ahora, no me planteo. Y fuera o sea, el futuro inmediato de mi carrera profesional es publicar papers y seguir investigando y seguir contribuyendo. Y fuera de la carrera profesional, pues no lo sé, bueno, estoy escribiendo otro libro, quiero hacer un montón de proyectos a medio plazo con la comunidad, con Twitch. Tengo cosas que me motivan, ¿no? Alcanzar o desarrollar y que creo que pueden estar guay, pero nada,
súper grande a súper largo plazo. Bueno, ya bastante tienes, Erezade. Pero nada súper grande, nada. Un doctorado, una comunidad, lidero un proyecto, papers, lo normal. Yo cada día hago 2 papers más o menos. Pero Bueno, sí, sí. claro, Sí, pero sí, ya no, claro, claro, sí, ah, tiene, visto así, visto así. hombre, tiene mucho mérito lo que haces. Hombre. Había gente que decía, su meta es jugar con Ibai. Ya lo ha hecho, pero ya solo falta que la reciban en la zarzuela, ¿no? Como yo qué sé. Las dos últimas, antes también lo preguntaban y está muy relacionado con la ciencia, pero de otra forma, ¿no? Y además viene al pelo con la charla de ayer, el mundo del espacio, lo que es, ayer era agujeros negros, que trajiste incluso una persona que sabía de ello. ¿Tú cómo ves el mundo del espacio? Porque al final siempre está el eterno debate en el mundo de la ciencia de que al final la ciencia estudia cosas tangibles o estudiables de alguna manera, no son cosas que te inventes. El espacio no lo hemos inventado, pero no puedes llegar a él, no puedes tocarlo, no puedes. Es muy complicado sacar una roca de Marte para analizarla. ¿Tú qué relación tienes con el espacio? ¿Te llama la atención? ¿Lo ves un poco con recelo? ¿Cómo lo ves? Yo nunca le dediqué mayor tiempo de reflexión hasta que empecé a ver cositas y Ajá. a traer a Carlos Briones en el canal. Porque yo, o sea, yo esto lo he dicho muchas veces, yo aprendo muchísimo en Twitch, yo estoy Sí, sí, sí. aprendiendo muchísimo con toda la gente que viene y me cuenta cosas, entonces yo no sabía. Y después de tener a Carlos Briones, em, me empecé a plantear el tema de la astrobiología, ¿no? La búsqueda de vida en otros planetas o en el espacio. Pero a mí, claro, el problema es que cuando Carlos Briones venía a hablar sobre la astrobiología y la posibilidad de que haya vida en otros planetas, a mí lo que más me interesaba de eso era preguntarle cómo diseñas los biosensores para detectar esa vida que no sabes cómo es. O sea, a mí lo que más me Claro, llamaba la atención era él, okey, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo vas a diseñar un aparatito que detecte algo que no sabes cómo es? Porque solo tienes que targetee algo. claro, tiene ¿Qué sentido. algo Sí, le sí, sí, pones? sí, 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 sí. Entonces, fíjate, cuando estaba Carlos Briones hablando de ¿existe vida ahí fuera? A mí era como, vale, ¿habrá o no habrá? Pero ¿cómo vas a diseñar este aparato? Claro. ¿Sabes? Es como, a mí me interesa esta pregunta que yo tengo ahora mismo aquí y luego ya lo lanzaremos al espacio. Entonces, no me, o sea, obviamente me parece maravilloso, interesante y valoro y admiro a toda la gente que se dedica a investigar estas cosas porque necesitas tener, yo creo, la cabeza muy bien asentada para Sí. no entrar en pánico o desesperarte, ¿no? Cuando estudias estas cosas. Entonces yo los admiro a todos, pero no sé, a mí me da más curiosidad el por qué tú funcionas como funcionas. O sea, me parece todavía más interesante comprender por qué nosotros estamos vivos y somos lo que somos, más que buscar fuera de aquí. Sí, la verdad que me has rayado, ¿eh? Porque claro, lo pienso y digo, claro, construimos máquinas, pero hay vida en otros planetas. Las máquinas están hechas para vernos a nosotros. Pero claro, o como las cámaras, ¿no? A lo mejor una cámara nos ve a nosotros, pero no a otro. Bueno, sí, ahora mismo estoy de acuerdo con el comentario que dice, después de tu stream de anoche, vemos el espacio con pánico. La verdad Claro, que claro, claro. Y la materia oscura, claro, me decía Efraín, es que la materia oscura parece ser que está, pero no la detectas. Y yo, claro, porque es que estás usando tus métodos de detección para lo que tú ves. Pues claro, claro que a lo mejor no detectas si no tienes el método para detectar. Entonces, claro, a mí digamos que yo me pongo desde el punto de vista más pragmático, ¿no? claro, sí, sí. Desde terrenal. Claro, también puede haber amenazas que no veamos. Un agujero Claro, negro que no veamos y que a lo mejor mañana explotamos todos. Es una posibilidad, ¿no? claro. Puede Mira, ser, vamos a, puede ser. vamos a pasar. Yo Sí. Vamos a después de pasar ayer sí. tu canal por aquí y ya te hago la última que dicen de la profesora. Profesora no, Sí, pero me hace bueno, gracia. sí, pero bueno, no es profesora, joder. Bueno, No, no, la verdad es que no, no, no. He se dado te. un cursillo, o sea, una asignatura de máster, Ah, pero bueno. no he dado más docencia que eso. Esto es lo típico de inclusismo, ¿no? He dado una clase, profesora de máster, lo pones en el currículum. No, pero bueno, vamos a pasar por aquí el canal de Twitch de. Y además va a colación. Mira, está bien la pregunta, que no la he buscado así, pero esta es la última que te quería hacer. De imagínate que tú tienes que llegar a un aula, ¿vale? Estamos hablando de ya no la ESO siquiera, sino primaria, ¿no? Donde ya los dibujitos son incluso más dibujitos y no sabes si ha dibujado una planta o un alien. Y te dicen, descríbete. ¿Cómo te describirías a esos niños?
como escritora, como bióloga, como streamer, como no me digas amante de la vida, que queda muy bien, o amante de la ciencia, no me vale esa respuesta, pero ¿cómo te mostrarías o cómo te describirías a niños que para que lo puedan entender? Claro, a niños es complicado, porque claro, bueno, yo, para ti, para mí, yo diría científica, punto, streamer. Fíjate, no metería ni lo de escritora, ¿eh? No metería, pero porque creo que lo que yo he hecho es mi hobby, que he tenido la suerte que está publicado y ya está. No me Sí, considero, pero está. digamos, Que es una está, novela. Sí. pero es como lo de divulgadora. Sí, Eh, que el haber hecho un libro te hace escritora, pues no lo sé. Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, no es suficiente mérito como para definirme como escritora. Es pues, algo de lo que hago a ratos. Pero diría científica y streamer. Y si tuviera que explicar lo de científica, pues entonces, si son muy niños, pues diría, pues yo intento saber el porqué de las enfermedades, algo así. Porque creo que eso es lo que me define más accurate, que nunca me sale esta palabra en castellano, más, más eh, fiable, ¿no? Más cercano a sí, más cercano, más exacto, más más... exacto, sí, más concreto. Mm, Claro, porque tú al niño le hablas de materia negra y a lo claro, mejor unos empiezan a gritar y los otros a meterse debajo de la mesa, hunde ¿no? el pánico, sí, sí, sí. Pues, Serezade, si la gente no tiene preguntas por el chat, te quería dar las gracias por haber estado por aquí. Ha tenido una muy buena acogida, la gente está encantada contigo y hay gente diciendo que es posiblemente la mejor charla que hemos tenido hasta ahora, Bueno, porque has eso, inspirado muy a... bien. Esos son los a los que he pagado yo, así que han cumplido, muy bien. Son los minions, ¿no? De... Claro, los que les dije: "Oye, pásate", perfecto. Oye, ha quedado muy bien, ¿eh? No, pero ha sido un placer, Serezade, porque creo que nos has abierto o nos has mostrado cómo es tu vocación, porque no deja de ser tu vocación, nadie te lo ha impuesto, que te lo has ganado con trabajo, trabajo que no se ve y que nunca se va a ver las horas que te has tenido que pegar con... bueno, hay una pregunta de si se podrá curar el miedo a los murciélagos, es muy concreto, ¿no? Sí, eso es por lore del canal. Eso es pregunta de sí, pero Kirtas no quiere curarse del miedo a los murciélagos. Pues, Serezade, ha sido un placer, espero que hayas estado cómoda y la verdad, gracias por habernos mostrado tu historia, habernosla contado y sobre todo con tanta naturalidad que también es un poco lo que hace falta, ¿no? Porque a lo mejor ves lo que has hecho y no te conoce alguien y dice, hostia, ha hecho mucho, a lo mejor es muy rimbombante, muy tal, pero luego hablas contigo y es que, y te pueden ver en tus directos, una persona normal que tiene un doctorado, normal Sí, plus, ¿no? pero Tiene normal normal plus, normal premium. normal premium, pero que ha sido un verdadero placer, Serezade. Joder, muchísimas gracias. Yo he estado súper a gusto, así que, encantadísima de haber estado. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido interesante para el chat y para tu comunidad. Y nada, y cuando quieras, pues, aquí me tienes. Ha sido un placer. Muchas gracias, Serezade. Nada, gracias a ti. Nos Ch- vemos. Chao, chao. Chao.